Hola amigos, pensaba que lo había visto todo en el trading, pero esta estrategia es simplemente wow, tales resultados y tan simple. No nos demoremos, vamos. Hola a todos mis amigos míos, bienvenidos a mi canal. Hoy comenzaremos de acuerdo con los fundamentos del análisis técnico y usando tales herramientas simples y fundamentales como los niveles de aprobación o los niveles de resistencia. Creo que estas herramientas son las que deben conocer todas las personas. Por eso en este vídeo vamos a abrir los convenios exitosos y a estudiar mi comercio como tal. Entonces vamos a abrir el primer convenio aquí y ahora vamos a analizar. El vídeo será muy informativo y además intentaremos abrir los convenios suficientes, así como describir estos convenios desde el punto de vista del análisis técnico. Vamos a encontrar y dibujar el nivel horizontal, está renovado, precio, aunque puede que sea una falsa salida fuera de nivel. Pues, ¿en qué se basan los niveles? Si tenemos en cuenta las clases de geometría o algo así, entendemos que cualquier línea, sea de tendencia, se pone con dos puntos por lo menos. Con los niveles horizontales aquí la cosa es la misma. Primero debemos encontrar puntos que deben ser los puntos de vuelta del precio y con estos puntos pasamos una línea. Así aparece el nivel horizontal. Aquí el precio está en el mismo nivel, sin bajar ni subir. Vamos a abrir otros convenios más, luego les muestro toda la situación precisamente. Y veo el primer punto de la vuelta del precio. Aquí está otro punto de vuelta de precio y estos puntos de vuelta son formados con las sombras de las velas y forman un nivel. ¿Cómo se forman tales puntos de vuelta? De manera muy simple, es el momento donde el precio cambia de tendencia. Luego en este momento igualmente vemos la vuelta de precio y mejor decir fue reacción del gráfico de precio con este nivel. Por consiguiente hacemos la conclusión de que este nivel es muy importante. Así con estos puntos de vuelta de precio pasamos una línea. Mejor un nivel de resistencia. Vamos a comerciar de acuerdo con este nivel. Y cuando el precio se acerca a este nivel, a esta zona, puede volver de él. También pueden pasar las situaciones como esta, cuando el precio cruce la línea bajando más allá. En esta situación nos vemos obligados a buscar otros puntos y otros momentos de vuelta de precio. No me importa que los convenios abiertos sean perdidos. Eso puede pasar, no voy a entristecerme. Ahora encontramos otro nivel de vuelta de precio y esperamos hasta que el precio llegue a este nuevo nivel. Igualmente encontramos los puntos de vuelta y las zonas de vuelta de precio. Aquí está la primera y aquí está la segunda zona. Podemos pasar la línea. Además veo muchas comprobaciones de esta zona de vuelta y veo esta situación al final. Mientras esperamos hasta que el precio baje hasta la nueva zona de resalto, ahí luego abriremos el convenio. De momento el convenio pierde, tampoco, pues por lo general eso pasa. Ahora aumentamos el importe de convenio hasta $400 para que en el caso de éxito podamos recobrar todo el dinero perdido. Ya tenemos abierto el convenio, la zona de resistencia ya está cruzada y es la zona de resistencia. Pues el gráfico reacciona, aunque no de la manera que desearía. Ahí ganamos $460. Pero recordamos que perdimos $300 y al final ganamos $160. Volvemos al importe del convenio inicial y luego abriremos otros convenios. Vamos a ver lo que pasa en el mercado. Puede que el gráfico nos acerque a la zona segunda de la vuelta de precio, puede que los movimientos del precio sean raros, sean comprobaciones del nivel o algo así, puede que el gráfico siga subiendo. Ahora abrimos el convenio del nivel horizontal. Vamos a hacer más visible este nivel.
encontramos dos puntos de vuelta del gráfico, aquí están. Pasamos con ellos una línea y así tenemos la zona de interés en la que comerciamos. Pues amigos, la reacción de esta zona del gráfico la vemos, se formó la vela roja y pronto obtendremos nuestra ganancia. Ahora podemos ponernos a encontrar otra situación comercial. Yo lo hago de la siguiente manera, cambiando de divisas, de pares de divisas y poniendo las notificaciones para que podamos volver a un par de divisas cuando sea necesario. Vamos primero a ver cualquier par de divisas con un nivel horizontal notable. Aquí podemos poner una notificación, activar notificaciones, igualmente el icono de las notificaciones que está aquí. Así no debemos observar estos pares de divisas, sino que esperamos hasta que aparezca una notificación cuando el gráfico cruza la línea puesta para abrir convenio. Lo mismo hago con otros pares de divisas donde comercio. Vale amigos, vamos a intentar aquí, vamos a abrir un convenio de venta. Primero abriremos, sí, el convenio de venta, creo, será muy simple. Veo una zona que sería interesante para los vendedores. Entonces todo está genial, el gráfico que se mueve de manera necesaria y ganamos $92. Encontraremos otras zonas de interés para abrir un par de convenios más antes de acabar el vídeo. Así podemos abrir un convenio en este par de divisas, puede que gane. Otra vez dibujamos la zona de vuelta de precio para visualizar la situación aquí. Marcamos la zona de interés que podemos pasar más allá a lo largo de la historia del gráfico y vemos que el gráfico interactúa muchas veces con esta zona. Puede que el gráfico cruce esta línea otra vez. Creo que todo está entendido aquí. Abrí dos convenios más para recobrar el dinero perdido en el primer convenio aquí. Cuando abría el primer convenio no sabía si iba a ser exitoso. Ahora ganamos $168 netos. Y es el convenio final para nosotros para hoy. Veo algo parecido a las situaciones anteriores. Ya encontré el nivel de vuelta de precio. Me gustan mucho estas dos reacciones del precio del nivel y puede que pronto haya la tercera. Ya veo una notificación, pero vamos a esperar aquí. Veo una buena sombra de vela. Creo que hoy ganamos una buena cantidad de dinero y eso que las cantidades de dinero apostadas eran, vale, pequeñas. Si quieren copiar mis convenios automáticamente, pasen por el enlace del comentario fijado a mi canal de Telegram, donde ustedes podrán encontrar toda la información necesaria. Escríbanme también en mensajes privados para que les añada a mi comercio automatizado. Hasta pronto.